Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Germán Marte, ya tú estabas buenos días desde tempranito y madrugabas. Ni yo me lo creo. Ni tú te lo crees, Germán está madrugando con una alegría infinita, eso es increíble. Bueno, señores. la pasión es parte de mí. Mira, todo Buenos se adapta días. uno en la vida. Cuando Germán comenzó, ¿ustedes recuerdan eso? Sí, duro, tieso. Dormido. No, Sí, Germán estaba. ahora es el que primero se levanta a las 5 de la mañana. Ya Germán está en el chat diciendo lo que está pasando en el día. Buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es viernes, estamos muy felices, muy agradecidos, contentos y honrados de que ustedes nos permitan acompañarles cada día. Indira Suero, ¿cómo estás, Indira? Buenos días, ¿cómo vas? Indira sí que es madrugadora históricamente. Sí, natural. Madrugadora Yo soy históricamente. nocturno. Una chica Indira. madrugadora. Indira, yo creo que ya estaba Indira con nosotros acá, sí, lista. Sí. ¿Cómo estás, Indira? Muy bien, feliz como siempre de estar aquí y más también porque es viernes, fin de semana. Ya vamos a recargar las pilas para empezar otra semana con temas de interés. Agradecer como siempre a esas personas que están sintonizándonos tanto desde sus casas, por televisión como por internet, ya sea por el celular, camino al trabajo y demás. Así que muchas gracias. Vamos a pedirle, sí. Indira y Edith, vamos a pedirle a nuestros amigos del chat, que nos ven a través del canal de YouTube, aquí en el país, que nos digan, sobre todo aquí en la capital, si han visto patrullaje policial, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelante, del anuncio que hizo el presidente ayer, de un reforzamiento. Yo no lo vi, quizá porque era muy temprano, quizá por la ruta donde yo venía, yo no vi ese patrullaje policial porque atravesé túnel y venía por los elevados, no pude verlo. Pero por favor, nos reportan y nos dicen desde tal sitio, aquí lo veo, no lo veo y tal, que es importante. Efectivamente, sí, que nos digan, pero tú sabes que eso nosotros cada cierto tiempo tenemos esas temporadas. Sí, sí. Sí, cada cierto tiempo salen los guardias y hay un momento en que tú no te das cuenta, desaparece. O sea, esos operativos se anuncian y no culminan nunca, o sea, sale, nadie dice, vamos a recoger a los militares que están en la calle, no, sino que salen. Es temporal. Porque Yo veía, por ejemplo, en Santiago que decían, con fusiles en manos, hace 3 días, buscan a los delincuentes, pero de verdad, todo el mundo sabe, o sea, las cantidades de denuncias, todo lo que ha pasado en la Ciénaga y Guachupita, esta zona, la cantidad de denuncias que tienen estos jóvenes cuando llegan a ese nivel, o sea, cuando se llega a ese nivel, sí. es algo que se ha construido. Pero, y yo repito, pero a mí me gustó, bueno, vamos a verlo más adelante, ese tema, ¿verdad? A mí me gustó la decisión, yo creo que el presidente habló muy enérgico, como que, bueno, dijo lo que tenía que decir. Efectivamente, como tú dices, no hay es decir, esos patrullajes mixtos, como le llaman, no son la solución. No son la solución al problema, es como un parche momentáneo. A veces es necesario Bueno. Y es extraño que esta vez la gente acogió como positivo esa decisión, porque definitivamente la delincuencia ha llegado a niveles ya preocupantes para todos, no es posible mantener un patrullaje militar porque dime, ni en la guerra tú tienes que tener un repliegue de las tropas, avanzan, se retiran, una vez el terreno está bajo control se pueden retirar y demás, pero de eso vamos a hablar más adelante, a ver qué fue no, lo que vamos a dijo el hablarlo presidente. ahora, vamos Bueno, a hablarlo ahora mismo. pues El presidente interesante. de la República ayer anunció habló. que habrá, desde ayer mismo, comenzaban los operativos mixtos, esto después de varios casos de delincuencia, que yo creo que tienen también muchos mensajes, eso es por temporada que se levantan. Si bien es cierto que hay una situación, como dijo el presidente, después de la pandemia, que lo que significa eso es, después del confinamiento y la pandemia, pobreza, los niveles de inequidad. Hoy mismo estamos mirando el retraso que sufrieron en América Latina los niños, por ejemplo, en las escuelas. Se estima que los niños perdieron alrededor de 1 año 8 meses, casi 2 años de su formación académica por el tema de la pandemia. Evidentemente, la pérdida de empleos y las situaciones que se dieron, e incluso la tensión mental que se está demostrando que tiene mucha gente, puede dañar mucho de la infraestructura familiar y demás. Pero en el caso de los delitos que estamos viendo, patrocinados por jóvenes en algunos casos, o por gente profesionales que no se ha determinado, porque todavía no se sabe, por ejemplo, qué fue lo que pasó en la estación de gas, qué fue lo que pasó con un cajero de un banco. Este tipo de delitos no suele ser de rateros así, pero cuando un grupo de jóvenes, 4 jóvenes, 5, 6, 7, 8, lo que sea,
que son carajitos del barrio. Se adueñan del barrio. Se adueñan del barrio. Tú me vas a decir a mí qué barrio es ese, o sea, dónde están las autoridades, la gente viviendo con miedo. Y ese es un tipo de vida que de cuando en vez salta a la prensa, generalmente acompañado de un hecho de sangre, y que mucha parte de la clase política dominicana incluso ignora. A los que vivían en el barrio se les olvidó porque salieron hace tiempo y están ocupados en otras cosas. Y hay otros, como decía alguien del presente gobierno que le entrevistaron alguna vez, yo fui a los barrios de verdad y yo no sabía que República Dominicana era así. Sí, yo lo vi, yo me quedé sorprendido. Sí, dijo, yo no sabía, yo vi tanta pobreza, yo me quedé, Dios mío. Oh, wow. Y así vive, sí, una persona de este gobierno. Yo le vi cuando en la campaña, en plena campaña. No, porque aquí hay como 3 Repúblicas Dominicanas, ¿tú sabías? Yo no me imaginaba, si yo no me imaginaba, wow. Entonces hay gente que se queda así también, que piensa que la ciudad es lo que ves. Y hay mucha gente que está teniendo miedo, que tiene problemas, que tiene dificultades. Edith. Vamos, ¿sí? Bueno, y vamos a ver lo que decía el presidente. bueno, vamos a verlo entonces y luego yo comento. Perfecto. A partir de hoy, con esta operación conjunta, vamos a utilizar los miembros, todos los miembros de la Policía Nacional y los que fuesen necesarios de las Fuerzas Armadas para lograr esa paz y esa tranquilidad. Quiero decirles que confío plenamente en las actuaciones de la Policía Nacional y sé que van a actuar en respeto a los derechos humanos, pero con la firmeza que se necesitan en estas circunstancias. Ahí está. Ahí está el presidente. De cuando ves el presidente, sí, yo me imagino, porque el presidente antes, o sea, cuando era candidato en la antesala. Estaba como yo al principio aquí. ¿Cómo era? ¿Cómo era que estabas tú? Tú sabes, un poquito más lento. Más lento. Sí, pero habló con energía y a mí me pareció necesario, me pareció correcto demostrar decisión para enfrentar la situación, porque que se estaba yendo de la mano o se ha ido de la mano. Entonces es preciso que desde el Ejecutivo se lance un mensaje enérgico contra la delincuencia. Una de las cosas que estoy haciendo en estos días es entrando en comunicación con personas que son líderes comunitarios en diferentes barrios, sobre todo esos barrios afectados, y se lo decimos por si quieren comunicarse con nosotros, para poder evaluar con ellos, con la gente que vive en los barrios, que ha trabajado durante mucho tiempo, la situación. Cuando tú te sientas con un dirigente comunitario que ha trabajado muchos años en este tipo de barrios, en organizaciones que han funcionado históricamente, ellos tienen un diagnóstico claro, han estudiado su comunidad, conocen la comunidad, conocen qué es lo que pasa. Entonces, si bien es cierto que se necesita algún tipo de gestión frente a una crisis evidente y en cierto modo como un mensaje de que aquí todo se puede, todo se vale, hay que trabajar un poco más como esa red social y esa manera en la que interactúa la sociedad dominicana. Mira, si tú piensas, bueno, Indira, si tú piensas, Indira es una chica joven, Indira no llega a los 25 años. Y Indira se formó, tiene un lugar, o sea, estamos hablando de los chicos jóvenes. Tú estás mirando a Indira, que está aquí hoy. Y tú piensas que algunos de esos muchachos tienen exactamente la edad de Indira. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el sector donde naces, la casa donde naces. Por ejemplo, yo veía que hay un pastor que está diciendo que muy bien, todo... si hay que matarlo, ¿verdad? No lo dice casi en esos términos, pero... ¿Y ese pastor del diablo, entonces? pero casi sí. No, es verdad, no se puede nada de aborto, pero después si matan delincuentes, hay que actuar con mano dura. Yo vi eso, yo me sorprendí. Y digo, si hubiese nacido en la casa de un pastor, el diezmo le aseguraba su alimento. Es decir, sí, es decir, hay que ver dónde nacen estos muchachos. De hecho, yo pienso que son trabajos pendientes que nosotros tenemos de decir, tú haces un mapa de dónde proceden, qué fue lo que pasó, cómo sucedió. Generalmente esto se avisa incluso desde la escuela. Tú sabes, Indira, paso contigo. Sí, vamos Tani Boy, como dicen en el juego de ella. Vamos con Indira. Tani Boy, vamos con Indira. Sí. Bueno, sí, quería aprovechar antes de hacer mi comentario y pues leer algunos de los... Germán al principio pedía a la gente que está en el chat de YouTube
el día RD, ahí está colocado, que pusieran si habían visto este patrullaje. Tenemos, por ejemplo, bueno, hay una persona que puso que en el ensancho Sama estuvo viendo que había patrullaje. También hay otra persona que, bueno, el chat va bien rápido, pues justamente por el tema de delincuencia que siempre sí. genera muchos comentarios. Bueno, se me están perdiendo ahora por... Pueden entrar el día RD. El día RD, ciertamente, pero ahí pueden encontrar, sí, Alberto Santos, él dice que lo pudo ver en el ensancho Sama, en Villamella, en Los Minas, pero ya más tarde no lo pudo ver porque él no anda de noche. También hay una persona que se llama Carili de la Cruz que dice que ayer vio por Villas Agrícolas. Okay, y gracias. hay otra persona también que dice, como Bolívar Sepúlveda, que esos operativos son paños con patas, con pasta, porque no entran a los callejones. Entonces, quería hacer un comentario sobre justamente este anuncio que hizo el presidente Abinader. Para mí, aunque si bien, como dice Germán, pues fue un paso que había que tomar algún tipo de paso y demás, yo pienso que es más de lo mismo, en cierto modo, porque no es la primera vez que escuchamos que van a salir a las calles a patrullar, tanto los militares como los policías. Yo incluso estuve buscando ayer y encontré un reportaje que hizo un periodista llamado Juan Eduardo Tomás en el 2017. El 31 de marzo de 2017 salió ese reportaje y él decía que en 14 años habían salido en 9 ocasiones a patrullar. Desde 2004, 2006, 2007, 2009, 10, 13, 14, 15, 16 y 17. En esos años, no estamos contando los años anteriores, se había anunciado el hecho de que ante el auge de la delincuencia, se iba a enviar a los militares y policías para atacar de manera integral los factores que generan la delincuencia. Es decir, que en todos esos años se envió este tipo de patrullaje mixto para atacar de manera integral, oigan esta palabra, esos factores que afectan la delincuencia. No es la primera vez tampoco que vemos este tipo de titulares que dice, se envían militares a las calles para combatir la delincuencia o gran operativo para la delincuencia. Es decir, no es la primera vez, lamentablemente, que lo escuchamos. Y quería también anotar, por ejemplo, ahora en 2021 se inauguró lo que fue Mi País Seguro, que es una especie de programa en los barrios contra el tema de la delincuencia, pero no es la primera vez también que esto ocurre. Hay que recordar programas como Barrio Seguro en el 2005 y Vivir Tranquilo en el 2013. Todos estos programas conllevan una gran cantidad de dinero. Habría que ver, hablamos de millones, habría que ver qué efecto tuvieron estos programas. Y hay un punto muy importante que hablaba Edith de esas redes sociales en los barrios. Y yo pienso que eso es sumamente crucial, porque si bien ante este auge de la delincuencia hay que tomar alguna acción rápida, no puede quedarse en la superficie, hay que ir más debajo. Hay que pensar, por ejemplo, en qué oportunidades se le está dando a esos chicos, esos jóvenes en los barrios, para que ciertamente tengan, como decimos aquí, algún oficio. Si usted sale en su barrio, ¿cuántas escuelas de arte hay? ¿Cuántas escuelas técnicas hay? ¿Cuántas, no sé, escuelas de sastrería, de idiomas, canchas, programas de deporte hay? No hay muchos, por no decir que no hay ninguno cuando salimos a un barrio. Generalmente esas escuelas o esos programas que se hacen son autogestionados. En algunos barrios sí, por ejemplo, Cultura lleva algunos talleres de vez en cuando, eso tengo entendido, pero más allá de ahí, ¿qué le estamos pasando a esos jóvenes para que hagan algo y para que se interesen y valoren el hecho de que yo puedo hacerme rico o puedo hacerme de una buena vida sin tener que salir a atracar? Entonces, si nos quedamos, yo diría, con el anuncio del presidente de que el patrullaje mixto o que vamos a atacar de manera integral la delincuencia, que no es la primera vez que se dice, no es la primera vez que lo dice Abinader ni los demás presidentes, entonces vamos a estar cada cierto tiempo en lo mismo, se va a estar asesinando a estos jóvenes, las personas se van a alegrar porque ya salieron de ese delincuentico, pero van a surgir otros. Entonces yo pienso que si bien fue un paso que se dio, ¿qué más se va a hacer a partir de ahora? Comparto 100% eso que has dicho, Indira. Usted me ha escuchado decir varias veces, y no es una frase mía, eso es la filosofía, la ciencia lo ha visto así. El ser determina la conciencia. Usted piensa como usted vive, como es su realidad. Ese político
que dice, ay, yo no sabía que aquí había una situación así en los barrios. Él fue sincero muy probablemente porque no conoce, él vive en otra república. Aquí hay varias repúblicas y ese es el grave problema en la República Dominicana. Un crecimiento económico, una bonanza que se va para un lado nada más, como un embudo, lo ancho para este lado y lo estrecho para ti, que es la mayoría que necesitaba más, pero no. Entonces, en los barrios hay que ver esa parte que tú has señalado. Yo veo muy bien, ¿ustedes saben cómo se combate más la delincuencia que mandando a los guardias? Que yo creo que esta vez, que casi siempre los guardias se mandan es para reprimir cuando hay un intento de huelga o lo que sea, para reprimir a la gente. En este caso es para reprimir a esa parte dañada de la sociedad que son yo no les llamo antisociales porque ellos son parte de la sociedad. Ellos son producto de un modelo de sociedad que hemos creado. ¿Ustedes saben cómo se combate eso? De manera mucho más eficiente. Y creo que ha habido anuncios en ese sentido. Creando extensiones del Infotep, por ejemplo. Ustedes seguro conocen jóvenes y saben la labor de los politécnicos, de Loyola, de ITESA y de otros que hay. Díganme cuántos de esas bandas salió de un politécnico de eso. Ninguno. Yo apuesto, y llamen ustedes y díganlo ahí en el chat. Si han visto que salió de un politécnico un muchacho graduado de informática, en artes gráficas, un tornero, qué sé yo, un técnico, o del ITLA, que me digan a mí qué parte de una banda esa. Ninguno. Por cierto que el director del ITLA va a estar aquí que el día de hoy. Dice Miguelina Mercedes, yo estoy bien molesta por las veces en que he sido atracada. Hay mucha gente que, sí, claro, hay mucha gente que está manifestando, la gente, sobre todo los sectores populares de Santo Domingo y de Santiago, está muy activo el chat. Si ustedes entran el día RD, ahí no se encuentran. Hay alguien que me reclama por la edad de Indira, tiene razón, quizás fui yo generosa con respecto a la edad de Indira, que no la voy a discutir. Eso no lo vamos a discutir. No lo vamos a discutir, usted tiene razón, yo sí, un par de años al menos, yo sí, es verdad, que me está diciendo. Pero hay uno que madrugar es bueno, me dice uno aquí. No, es un éxito porque tú te adelantas. Entonces, disculpe, Edith, sí. Ramo Plas, no sé si ese será su nombre, él dice, yo busco un curso para mi familia y no hay nada. Tal vez hay cursos, pero sí, no llega la información. Tú sabes que hay, por ejemplo, aquí hay una escuela que es un modelo de escuela en la zona oeste de la capital, que podemos ir mirando eso y a veces se le quedan cupos vacíos porque no van jóvenes. Hoy viene la gente del ITRA, podríamos hacer trabajos, digamos que de las posibilidades que tienen nuestros jóvenes en las comunidades, pero generalmente cuando existe un contexto educativo, empezando por la primaria y familiar, ese camino se da, esa búsqueda se da, esa manera. Nadie se levanta una mañana y dice, hoy es un buen día para salir a atracar. Esa es una construcción permanente. De hecho, estaba leyendo que, por ejemplo, uno de los jóvenes, el que decían que era líder, que como el cacique de la Ciénaga, la Guachupita y demás, estuvo preso por homicidio, siendo a los 16 años. A los 16 años, menor de edad. Entonces, todo el seguimiento que se da desde entonces, el tema de la reinserción y lo demás, dice que en la cárcel él lo que hizo fue, o en el centro, porque se supone que no es una cárcel de menores, dice un centro de rehabilitación. En vez de rehabilitarse, se unió a otros que después fueron parte de la misma banda. Los menores. Y de alguna manera subió varios escalones más en el ámbito delictuoso. Entonces, esa es una realidad que vive la gente de forma cotidiana. Yo sé que mucha gente está molesta, como decía Miguelina, por ejemplo, ahí, por los atracos, los robos, que se toman decisiones cuando saltan a la opinión pública, cuando hay algún tema de espectacularidad, como el asalto que vimos recientemente, o cuando están estos robos, que en el caso de la Ciénaga, poco antes de que estos jóvenes cayeran abatidos, se publicaban en las redes sociales y ese día, el día que murieron, habían publicado algunas acciones de ellos en esa barriada. Por eso yo me extraña de que dicen que llevaban meses buscándolo. No, eso es mentira. En un país tan grande no lo encontraban. Un mal chiste. En el Pico Duarte, mira. Habladores. Ay, no habladores, ni mentirosos. Habladores. Entonces, mira, escúchame, porque esto sí que no lo puedo dejar pasar. Dice César Martínez. Gracias, César, que siempre está con nosotros. Pero no. No, pero dice César
que ya tenemos Infoté, instituto, y dice al final, son ya delincuentes desde que nacen. Eso no es verdad, amigo mío. Yo se lo digo que conozco la pobreza desde el centro, desde allá, y gente, amigos, yo tengo amigos que salieron, yo mismo, todos nosotros, ¿de dónde venimos? No es verdad que la gente nace delincuente, la gente se hace delincuente. Es el medio. Eso está que lo crea. eso está súper Eso está estudiado. Hay que estudiar, también hay que viajar, hay que Claro, ir a otros países, obviamente. hay que ver entornos sociales donde crece la gente, cuáles son los sistemas de violencia, de manera de socialización. Pero además, no hay un punto de droga sin protección de la autoridad. No hay ningún delincuente que se gradúe en la delincuencia y llegue a tener el nivel de poder que tenían estos jóvenes, que son 4 salta para atrás, sin una posición de protección de una autoridad. Totalmente. Por eso es tan relevante el tema de policial, de la reforma policial, que los mecanismos del Ministerio Público funcionen. Otro tema que tenemos muy pendiente en este país es el tema carcelario. Estamos viendo ese joven que estuvo ingresado en un centro de rehabilitación y allí lo que hizo fue formarse mejor para el crimen. Que son universidades. Entonces, tú probablemente no vinculas la delincuencia que te explota con la vida que he llevado en los centros penitenciarios, que se supone eso fue el mensaje previo que te está dando de por dónde va la cosa. La impunidad también, gente que le matan sus familias. Hay varios reportes. Ahora con esta situación me reportan, por ejemplo, una familia de Higüey que le mataron a uno de los suyos. Ellos me pedían la oportunidad de venir al programa. Vendrá la semana próxima. Está en la calle, quien mató a la familia. Entonces la familia lo que hace es que tiene miedo. Edith. Esa es la situación que estamos mirando en muchos lugares. Indira. Sí, quería agregar en el chat, por ejemplo, Aracelis de Jesús dice, en mi pueblo no abren escuelas, lo que hay es bancas en cada esquina. Y ciertamente, también Aracelis, es eso. Es un problema. eso es un tema muy importante porque estuve viendo algunos datos sobre el tema de las bancas y de acuerdo incluso al presidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, en un reportaje que le hicieron, él decía que cada día en el país se abren cerca de 30 bancas ilegales. Pero esas son las bancas ilegales. Hay que pensar también en la cantidad de bancas de apuestas. Eso lo podemos ver, eso no hay que tener un dato, hacer un estudio específico ni nada muy sofisticado. Eso solamente uno sale y sabe que hay más bancas de apuestas que otra cosa. También hay que ver que en República Dominicana existen más de 100,000 bancas de loterías y que durante la pandemia también el país dejó de percibirse unos 70 millones de pesos solamente por el tema de las bancas de apuestas. Ya tú sabes. Hay también un dato, por ejemplo, que dice que la población gasta en billetes, en quinielas, en palé de lotería, lotos, etcétera, un monto estimado de entre 18,000 y 20,000 millones de pesos al año. Es decir, que esto también, hablando de trabajar de la delincuencia y trabajar lo que pasa en los barrios de manera integral, también se puede aplicar y regular ese sector que mucho daño que está haciendo la población. Está súper demostrado. Yo pongo inequidad en República Dominicana, desigualdad en República Dominicana. Recuerdo el informe, por ejemplo, de Naciones del Banco Mundial, prosperidad no repartida. O sea, República Dominicana, y todos los análisis internacionales así lo documentan, ha tenido unos últimos años de un crecimiento económico notable. Sin embargo, 50 años creciendo. las brechas de la desigualdad se han ensanchado. Y hubo un informe de Naciones Unidas que era muy claro, dice, no basta solo la redistribución de la riqueza, decir que cada quien gana un poquito más, sino los tipos de servicios que reciben, el acceso a agua potable, las condiciones en las que vive la gente, el tema de la educación, el tema de los servicios de salud. O sea, todo ese contexto que de alguna manera sustenta el orden de cosas que tenemos. Entonces, no es solo decir, ¿cuándo podemos nosotros responder a una familia que dice, yo estoy buscando ayuda por un hijo que tengo con problemas? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? ¿Qué pasa en la escuela cuando hay escenarios de violencia? Estamos mirando escuelas donde hay jóvenes, ahí mismo vimos un caso en Puerto Plata, un joven que fue con un arma a la escuela, con un cuchillo. Agresiones entre profesores y sí, estudiantes. A profesores, además, o sea, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos? Pero cuando tú ves, para mí el caso más gráfico de ese descuido lo expresa esos 4 jóvenes, que lo único que el Estado les reservó y siempre tiene listo es una bala al final de sus días. Siempre tendrán la una oportunidad. Cárcel. La cárcel, que es un instituto superior de delincuencia. Por cierto que recibí en el día de ayer varios llamados de la cárcel de Baní,
En la cárcel de Baní hay un grupo de presidiarios o internos, le llaman ellos. No quieren que le digan presos, pero se le trata como a perros. No entiendo por qué no hay que decirle presos entonces, porque a final del día yo quiero que vean las imágenes que esos jóvenes compartían. Lo entraron en una celda que se denomina algo así como una celda de castigo. La cabeza es más alta que el techo de ese lugar. Es un lugar inhóspito. Hablé con Manuel María Mercedes que entró. En ese espacio pequeño donde están recluidos y han estado recluidos, dicen que por 8 meses, ellos tienen que hacer sus necesidades y duermen entre sus necesidades. Oye, no hay baño, o sea, ahí mismo en el piso todo y ahí mismo. Yo no sé qué tipo de gente que piensan formar con eso. Entonces ellos lograron hacer una grabación. Saben que en la cárcel puedes conseguir si tienes algo de dinero y demás. Hicieron una grabación, esa grabación se hizo viral. Antes de anoche le lanzaron gas, una bomba ¿Eso fue en Baní? En Baní, en la cárcel de Baní. Tú veías las imágenes, ellos me la mandaron cuando estaban con esa situación. Después grabaron otro video donde volvían a explicar. Pude tener contacto a través incluso el diputado Rodríguez Restituyo, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con algunas de las familias. Hay familias que están identificando a ciertos miembros de los custodias que piden dinero con montos específicos. Hay manifestaciones preocupantes de que se ha intentado envenenar. Hay un interno que presentó las pruebas que le hicieron y dice que encontraron rastros de que estaba siendo envenenado. Tienen dudas de la comida. Su madre está desesperada. Que la madre está muy desesperada porque dice que si no paga, se lo van a envenenar. Se lo van a envenenar, muchachos. O sea, que hubo una amenaza. Y si menciona al jefe del patio, dice Raulín 40. Ajá. Hay varios. Chiquito, Prieto y no sé varios nombres sí. Y varios. Entonces, están identificando a las personas. Entonces, envenenamiento, que dicen que ya hay rastro en algunos de los internos y la posición en la que se encuentra en este momento. Las familias están escribiendo, entonces también Manuel María Mercedes incluso ayer se desplazó a mediodía para la cárcel pública de Baní. Digo esto para que ellos estaban llamando a la Procuradora General de la República, que es un tema que debería atención. Y eso es verdad, ocuparse otro sistema, pero mientras tanto. Excúsame, Edith, eso es verdad. En una ocasión, para un trabajo de investigación, yo entré un poco de manera... entré a la cárcel de Najayo y hablando con algunos presos, primero vi que allí había privilegios, como en todas partes. Y un colombiano que estaba preso por narcotráfico me dijo, mire, me van a envenenar, yo tengo miedo. A él lo habían acuchillado en el 15 de Azo, donde estaba, y lo trajeron para Najayo. Edith, no pasaron 2 meses, el tipo murió en el hospital, ¿cómo es? El Pina, de San Cristóbal, precisamente envenenado. Sí, lo envenenaron. Ese tipo y de me lo había amenaza, dicho, a mí. Mío. Me dijo, yo tengo miedo. Mira, me acuchillaron no sé cuánto en el 15 y ahora aquí, y yo lo que me cuido, él mismo preparaba sus alimentos, no comía de nadie, como quiera lo envenenaron. Entonces, hay uno de los internos que está mostrando su examen médico toxicológico y al parecer tiene rastro de envenenamiento. Ellos están señalando al grupo que maneja la cárcel. Nosotros no tenemos chance de investigar eso. Lo primero, generalmente uno procura, si alguien hace una denuncia, poder hacer un proceso de verificación. Pero cuando se trata de temas que ponen en riesgo la vida de las personas, preferimos decirlo siempre. Porque imagínense ustedes que mañana, el lunes, nos enteremos que en la cárcel de Baní murieron 2 internos envenenados y que nosotros no lo hayamos dicho este viernes. Sí. Por lo tanto, es algo que yo siempre voy a decir, sobre todo si llega una madre a la puerta de un canal a decirte eso, decimos, mira, lo que ellos están denunciando es que tienen este miedo. Yo no puedo verificar si eso es así, pero las autoridades sí tienen los recursos y los mecanismos. Este programa no puede determinarlo, tienen que ser las autoridades. Por lo tanto, estamos llamando al director nacional de prisiones, a las autoridades vinculadas a todo el servicio de custodia para que verifiquen exactamente qué está pasando en la cárcel de Baní. De hecho, ya tienen un informe que rendí ayer con una carta que le enviaba el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que estuvo en ese centro. O sea, no sabemos si alguien en este país puede pensar que teniendo una persona o varias personas encerradas en un cuarto donde apenas pueden respirar, con heces fecales que les sirvan de cama, con las cosas ahí, después va a sacar unos seres humanos
que van a ser mejores en la sociedad donde van a llegar, porque en algún momento tienen que salir, No, a menos que los maten. salen profesional. Eso no puede ser. Miren, tenemos muchas cosas. Obviamente no queremos dejar de citar esta mañana la decisión del Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública unos 200 metros hacia territorio dominicano de toda la franja fronteriza, los más de 300 kilómetros, quedan ya declarados de utilidad pública. Yo había visto algunas reacciones de propietarios de terrenos en la zona. Mira lo que dice esa mujer. Sí, algunos. Ajá. Hay una historia que se hizo, por ejemplo, en Dajabón. Esto quizás estamos resolviendo algo que debió ser resuelto hace tiempo, porque una parte de esos terrenos debió siempre estar resguardado como para este tipo de acciones, uno creía, ¿verdad? Pero hay gente que tiene incluso sus títulos. Vamos a ver, que están ahí mismo, pegadito. Hay un corresponsal de Telenoticias en Dajabón que estuvo ahí, habló con la gente después, que en el día de ayer el Poder Ejecutivo dio a conocer la decisión, que básicamente se declara de utilidad pública. Si alguno de ellos no se logra un acuerdo, el Ministerio de Defensa tiene que agotar todos los recursos legales necesarios para la expropiación y que se les va a pagar a los propietarios de estos terrenos a través del Ministerio de Defensa. Vamos a ver lo que dicen algunas familias de inmediato, porque me parece interesante ver cómo fue recibida la noticia en la zona donde están los afectados. Gran asombro y preocupación mostraron los dueños de parcelas y viviendas al conocer que sus propiedades fueron declaradas de utilidad pública, terrenos que serán utilizados para levantar la verja perimetral. Como lo declararon de utilidad pública, yo no estoy en desacuerdo con el muro, no, claro que no. Pero tampoco estoy de acuerdo que nos tiren a la calle como si uno fuera un perro viejo. Porque esta casita que tú ves aquí, me ha costado mucho sacrificio ponerla como decía. Además de eso, soy una madre de 4 hijos. Porque es que no es posible que quedemos en la calle, porque entonces, ¿y nuestra familia? ¿A dónde vamos a llegar? No es posible que quedemos en la calle y nosotros pobres no podamos quedar como pajaritos. Los afectados esperan ser reubicados en otras viviendas antes de ser desalojados, ya que por su situación económica no pueden construir o alquilar un nuevo hogar en otra zona. Yo estoy pidiendo de que me hagan una casa porque yo no tengo con qué comprar, con qué alquilar y no tengo de qué echar mano. Mi esposo y yo no trabajamos. Entonces, ¿cómo vamos a comprar o dónde vamos a ir? Y yo aquí tengo 18 años viviendo aquí en ese rancho, que fue comprado con mi cuarto. Entonces no nos bajaron nosotros a la calle por ese muro. Y esto aquí, yo no tengo ni tengo cuarto en el banco, no tengo nada, más tengo ese ranchito. Entonces el gobierno tiene que dar una respuesta a nosotros, hacernos un hogar a nosotros, no dinero, sino un hogar. La empresa a cargo de la obra ya levanta por la pirámide 18 un muro de hormigón de 20 centímetros de espesor para luego colocarle una valla metálica. Para Telenoticias, Goydi Reyes. Por cierto que el muro entre República Dominicana y Haití está a la mano de obra haitiana, son haitianos, muchos indocumentados que están utilizando ahí. Sería interesante si suman, alguien estaba reclamando que me perdone el señor presidente, sí. Que me perdonen todos los nacionalistas, que me perdonen, pero yo creo que el muro es un disparate, el muro es inútil. No hay parte en el mundo donde el muro detenga la migración de un lado que está muy mal hacia un lado que está mejorcito. Oye, no hay parte. Se hace túnel, se van por el mar, se van por... Nosotros nos vamos a Onyola. Miren. Entonces mire, es una pérdida de tiempo y de recursos. Mejor que le hagan casa y mejoren las condiciones de la gente en la frontera en vez de estar gastando en un muro que no va a resolver el tema. Quiero decirle a las familias que están preocupadas, como está esa gente ahí en Dajabón, evidentemente va a ser muy importante el trabajo comunitario que se haga, la verificación de la comunidad de cómo el Ministerio de Defensa les paga, se va a pagar, hay un acuerdo, o sea, este decreto dispone que se les pague. Lo que ha pasado con estos terrenos es lo que suele pasar con los terrenos que se utilizan, por ejemplo, en carreteras. Para hacer una carretera o para el metro tienes que declarar de utilidad pública. Entonces eso tiene unos costos. Ciertamente no es darle a la gente un dinerito y dejarlo en la pobreza absoluta si tiene ahí sus sembrados. Si tiene los campesinos dicen, yo tengo mi mejora. Y dice, a veces la mejora vale más que la tierra, que es el fruto del sudor. Bueno, pues entonces tomar en cuenta todas esas situaciones. Va a ser muy importante cómo se comporta, cómo se une la gente de Pedernales, la gente de Dajabón,
toda la gente que está en la zona fronteriza de República Dominicana, es decir, no solo que vayan los guardias para allá a decirle, mire, esto es, sino ese trabajo conjunto y comunitario. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a escuchar a esa gente. Lo que viene ahora es ese proceso, es ineludible, es inevitable, el Estado puede hacerlo. Lo único que ustedes tienen una palabra también y verificar para no coger ese dinero, comérnoslo hoy para quedar en la calle mañana. Eso debería asegurarse también, como decía el señor, que me parece muy bien, el tema de la vivienda, que el gobierno tiene los recursos y las maneras para... El Ministerio de Defensa dice que tiene los fondos para hacer las viviendas, que le va a hacer vivienda a esa gente. Yo lo que le apuesto a ustedes, amigos, miren, yo le apuesto a ustedes que esa gente de ahí estará más pobre después del muro. Estará peor después del muro. Sí, pero hay un a quien sea yo le apuesto eso. Y la gente de Jabón que escucha este programa, que ve este programa, estaría de acuerdo conmigo. La gente de Pedernales también. Hay mucha gente que en cualquier parte del mundo, que vive de ese trasiego, que vive del negocio. Es verdad, hay que controlar el narcotráfico o el tráfico, hay que controlar la trata de personas, hay que controlar el flujo migratorio, porque no podemos vivir a lo loco, ¿no es cierto? Sí, hay que controlar eso. Pero ese intercambio comercial, que en esa zona deprimida es de sobrevivencia, básicamente. Este vende pollo, aquel tiene aguacate, tú me traes los mangos, yo te traigo la paca. Ese negocio dinamiza la economía de esa zona. No vive uno sin el otro. Así es que, más que divisiones, se necesita entendimiento y reglas claras, que los guardias no le estén cobrando a la gente para dejarlo pasar por allí o por aquí. Bueno, señores, vamos a ir a la pausa. Hoy tenemos varias conversaciones. Hablamos con el director del ITRA, ya veíamos unas imágenes interesantes antes cuando se... vamos a hablar de algo bueno. Sí, es bueno. También, sí, proyecto de prótesis para personas de escasos recursos. A mí me parece un proyecto hermoso. Solo ver las imágenes a uno le estimula. Hoy viernes vamos a compartirlo. Elvira Taveras y Karina Noble, que son dos actrices reconocidas en República Dominicana, van a estar aquí hoy con Maribel Contreras en la obra de teatro Tu Mejor Enemiga. Vienen a hablarnos de ellos. También Roldán Mármol. En el caso de Roldán nos trae una actividad que se está haciendo que es binacional entre República Dominicana y Haití. El cacá, que allá se llama el ra. Eso, así le dicen. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata eso y tenemos muchísimas cosas más. Juan Mayí es un artista dominicano, está exponiendo en el Museo de Arte Moderno y nuestro compañero Junior Marte visitó la muestra, algo que vamos a hacer de manera frecuente, sacar nuestras cámaras allí donde esté el arte. Hacemos este cambio gracias a las autoridades penitenciarias. Alguien del servicio penitenciario se ha puesto en contacto, van a verificar hoy la situación de la cárcel de Baní. Es importante saberlo para garantizar la vida de esa gente que dice se encuentran amenazados. Regresamos, buenos días a los que acaban de levantarse. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.